Entonces, vamos a retomar nuestros estudios de Génesis, ¿sí? Capítulo 41. Les pido que puedan ir en sus Biblias al capítulo 41 de Génesis. Estamos hablando en esta porción de la palabra de José, ¿sí? Entonces, si ya estás en el capítulo 41, a este mensaje lo vamos a denominar de la cárcel al palacio, porque eso es lo que va a suceder. De lo que José está en una cárcel, vamos a verlo ahora cómo llega a estar en el palacio, ¿no? Entonces, en realidad, la vida de José es muy inspiradora, es muy motivadora, por cierto, pero al mismo tiempo también nos ilustra mucho en cuanto a la perseverancia, en cuanto a guardar la integridad, ¿no? En algún momento me tocó compartir este mismo mensaje a un grupo de jóvenes y llamábamos la travesía de un soñador. ¿Cuál es la travesía de un soñador? Es decir, José desde que recibe el sueño fue a sus 17 años, cuando era joven. Y hoy vamos a ver que él va a consumar este sueño a sus 30 años. Entonces, para que se dé el cumplimiento desde que él tuvo el sueño hasta que él llega a ser la mano derecha del faraón, es una historia conocida quizás por muchos de ustedes, pasaron 13 años, ¿no? Y 13 difíciles años, no fueron años fáciles para José. Entonces, en esa historia, nuestro Señor nos ha ilustrado bastante a través de la vida de José, ¿no? Entonces, a veces cuando uno lee esta historia, quizás incluso desde pequeño nos han contado la historia de José, ¿no? O lo hemos visto quizás en películas, lo hemos visto quizás en dibujos animados también en algún momento, quizás hemos visto a José y sus hermanos, o en Semana Santa, ¿no? Tanto así que a veces ya nos hace pensar y pareciera que estás escuchando una historia de esas de Disney, ¿no? Y no es así, es una historia real que realmente, es una historia real que realmente sucedió, que verdaderamente sucedió. No solamente el libro de Génesis habla de esta historia, hemos visto que el mismo Esteban en su predicación hizo mención de esta historia, porque es una historia real. El Salmo 105, verso 16 al 22 también hace referencia a esta historia que vamos a ver hoy. No pierdas el capítulo 41, donde vamos a estar meditando, pero mira lo que dice el Salmo 105 del 16 al 22. Lo voy a leer, dice: trajo hambre sobre la tierra, dice, y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñase sabiduría. Entonces aquí vamos a ver a un José cómo es que fue vendido como siervo por sus propios hermanos. Ahora va a llegar a estar a un lugar como mano derecha del faraón, incluso enseñando a los sabios de aquella época, ¿no? Dando maestría en administración de bienes, ¿sí? Entonces vamos a ver esa historia de José, pero para este punto, en el capítulo 41, José se encontraba en una cárcel. ¿Cómo se encontraba en la cárcel? Ya había interpretado el sueño de un copero, ya había interpretado el sueño de un panadero. Eso lo vimos en el capítulo 40. José fue leal al mensaje, le dio una buena noticia al copero, pero también le dio la mala noticia al panadero. José no distorsionó el mensaje, dio el mensaje tal como era. Entonces, a raíz de esto, lo más probable era que el copero, una vez que fue restituido en su cargo, diera testimonio de José y de pronto José sea liberado, ¿no? Eso es lo más probable que nosotros diríamos, ¿no? Pero ¿saben qué? Dice, pasó 2 años. Tuvieron que pasar 2 años para que este copero se acuerde de José. Entonces vamos a leer todos juntos desde el capítulo 41 del verso 1. Dice así: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, dice, y que el río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y parecían en el prado.
y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas, ¿ya? Esa palabra enjutas significa, ¿cómo se llama raquíticas, ¿sí? Delgadas, flacas. Enjutas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas del feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, y se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas, menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. No sé si alguna vez has soñado algo y de pronto, por lo general sucede, ¿no? Cuando sueñas algo bueno y está a punto de completarse ese sueño, dices, voy a volver a soñar de nuevo, ¿no? Como que quieres completarlo. Pero aquí el faraón como que pareciera que tiene 2 sueños, ¿no? Dice, despertó del primer sueño y nuevamente quiso continuarla, pues yo creo que para tratar de cambiar el rumbo de ese sueño, porque no era muy agradable, ¿no? En resumen, soñó, dice, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, las flacas se comían a las gordas. También soñó 7 espigas hermosas, con mucho fruto, y 7 espigas, todas flacas, ¿no? Y que también se comían a las gordas. Entonces, esto no le agradó a él, ¿no? Definitivamente lo dejó incómodo al faraón y despertó y esto era un sueño, dice. Y vamos a ver más adelante que lo dejó intranquilo, ¿no? Entonces, vemos cómo es que Dios va a comenzar a poner en acción su plan. Porque no es que de pronto esto nació en el faraón o el faraón está de pronto de pura coincidencia teniendo este sueño. No vamos a ver que no es que de pronto por casualidad el faraón está teniendo este sueño. Vamos a ver que incluso este sueño vino de parte de Dios. Entonces, no tanto es de que de pronto porque era faraón, Dios no le iba a revelar un sueño, Dios le estaba revelando un sueño, ¿no? Pero el propósito de Dios iba un poco más allá, iba mucho más allá. Esto iba a suceder, definitivamente iba a suceder, pero Dios en su soberanía usó al faraón para que sea él el que tenga el sueño. Dice, pasados 2 años, qué interesante es ver que este sueño, José, cuando fue vendido, les decía, tenía 17 años. Con Potifar estuvo aproximadamente 11 años, más 2 años que estuvo en la cárcel, total tenía 13 años después de ser vendido como esclavo por sus hermanos. Y estos 2 años en la cárcel, vamos a ver que José seguía sirviendo allá en la cárcel, ¿no? Y por eso que pasaron 2 años para que recién, al ver de que de pronto el faraón tiene este sueño y vamos a ver que nadie podía interpretar este sueño, el copero se va a acordar de José. Pero yo veo algo interesante cuando dice pasado 2 años. Nos da a entender que justamente la historia anterior acababa cuando José le dice al copero, cuando estés fuera, acuérdate de mí, soy hebreo, fui vendido por mis hermanos, sin razón estoy aquí en la cárcel. Y yo a lo mejor podemos ver, ¿no? Y el copero sale, es restituido en su cargo, tal como José lo había interpretado su sueño, dice, mas se olvidó de José. Entonces, el copero se había olvidado de José, pero hay alguien que no se había olvidado de José, y ese alguien es Dios. Dios continúa con su plan. Y eso puede ocurrir muchas veces en nuestra vida. Podemos hacer el bien a alguien y pensando recibir algo devuelto, ¿no? Como algo recíproco de manera instantánea, pero no necesariamente va a ser así. Pero recuerda algo, cuando tú haces el bien a tu prójimo o cuando haces lo correcto a los ojos de Dios, hay alguien que no se olvida de ti. Hay alguien que sigue teniendo la mirada en ti. Hay alguien que tiene la mirada en los justos, dice el Salmos. Y ese alguien es Dios. Dios pesa los corazones y aún tus intenciones.
si hiciste algo por conveniencia o hiciste algo porque simplemente te caracteriza hacer el bien, porque eres un hijo de Dios. Dios no se había olvidado de José. Entonces, qué interesante es ver esto, ¿no? Pero dice que el faraón despertó, todo esto era un sueño, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué había soñado? Había soñado, en resumen, un buen sueño o un mal sueño. ¿Cómo lo puedes ver tú? Si fuese al revés, quizás, primero las flacas y luego las gordas, como uno podría decir, ¿no? La voy a pasar mal, pero luego voy a estar bien. Pero fue al revés, ¿no? Y el sueño definitivamente comienza bien y termina mal en ambos casos. Y el faraón despierta y ve que es un sueño, ¿no? Entonces, del verso 8 en adelante vemos qué es lo que sucede a raíz de este sueño. Mira, dice, verso 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Estaba agitado su espíritu, estaba desesperado, estaba intranquilo el faraón. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Aquí la interpretación también de sabios también tiene mucho que ver con consejeros. Hizo llamar a todos los sabios, a todos sus consejeros. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Entonces aquí, ¿cómo es, no? Cuando el faraón dice, estuve intranquilo espiritualmente, hay algo que estaba agitado en él, no entendía en sí su sueño, manda a llamar a los magos, a los sabios, a los consejeros, y aquí, como te vuelvo a decir, esto de sabios, consejeros, eran personas que tenían mucho conocimiento de la astrología, mucho conocimiento, incluso muchos de ellos eran adivinos, y muchos de ellos incluso tenían poderes, pero poderes que vienen de parte de Satanás. ¿Y por qué lo digo? Porque recordemos un poco, o adelantémonos a la historia, cuando vamos a ver cuando va a haber otro faraón, cuando ya el pueblo de Israel está dentro de Egipto, años más adelante, y de pronto Moisés y Aarón hablan con este faraón, ¿sí? Eso está en el Éxodo, que vamos a comenzar a estudiar más adelante, Éxodo capítulo 7, 11, 12, dice que la vara de Aarón, ¿no? Como señal sueltan y hay una serpiente, pero los otros magos también tienen su vara y sueltan y también tienen serpientes. Sus varas se convierten en serpientes. Pero la de Aarón, dice, se lo come a las otras serpientes, ¿no? Entonces vemos que los magos de aquella época que rodeaban los faraones también tenían poderes, poderes de astrología, de adivinación, todo eso, pero todo eso con una fuente del maligno, ¿no? Definitivamente que no proviene de Dios. Entonces es interesante cuando aquí Faraón manda llamar a estos hombres, es porque Faraón definitivamente sabía que su sueño tenía un significado. Pero estos hombres sabios de aquella época no terminan interpretando el sueño del faraón, no pueden, dice. Dice ahí, dice, ¿no? En el verso 8, al finalizar, dice, mas no había quien los pudiese interpretar a faraón. Pudieron haber sido muy sabios, muy poderosos, pero no hubo quien pueda interpretar este sueño. Y nosotros lo leemos y lo vemos y decimos, oye, pero si está fácil, decimos, porque ya hemos escuchado tantas veces incluso la interpretación, ¿no? Y uno como que dice, pero está fácil, ¿no? Primero te va a ir bien y luego te va a ir mal y como que, pero no pudieron ellos interpretarlo definitivamente, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros, cuando pasamos momentos complicados, no necesariamente quizás un sueño, pero cuando pasamos momentos complicados o cuando tenemos dudas de algo, muchas veces incluso pretendemos interpretar ese algo o esa situación que estemos atravesando con sabiduría humana. Y muchas veces vamos a darnos cuenta que la sabiduría humana es corta, que no necesariamente trae explicación a la situación que puedas estar pasando, ¿no? Cuando hay problemas en un hogar, cuando hay problemas en un matrimonio, muchas veces muchas personas quizás acuden a un psicólogo o a un especialista, pero se dan cuenta que hay cosas que la sabiduría humana no puede llegar, no puede interpretar, no puede aconsejar.
Y ahí es cuando el ser humano vuelca la mirada a Dios y se da cuenta que solo Dios te puede dar una respuesta a la situación que puede estar pasando. Me acuerdo mucho cuando veo estas situaciones así complicadas, me acuerdo mucho de Job. Cuando Job pasaba lo que pasaba, estoy saliéndome un poco de la historia, pero cuando Job, un hombre íntegro, pasaba por momentos difíciles, vinieron tres amigos de Job y los tres quisieron interpretar o entender el caso de Job. Y ninguno de los tres pudo. Por más sabios, por mucha retórica que tenían, no pudieron entender el caso de Job. Tanto así que Job se tuvo que rendir a la soberanía de Dios. Y cuando se rinde a la soberanía de Dios es que Job de alguna otra manera entiende su caso, ¿no? Y no a cabalidad, no en su totalidad. Y de ahí podemos ver, ¿no? Que los pensamientos del ser humano no son como los pensamientos de Dios. Entonces, volviendo al texto, aquí vemos algo similar, ¿no? O sea, vemos de que hombres muy sabios, magos, que tenían poder, conocían de astrología, conocían tantas cosas, mas no podían interpretar un sueño que definitivamente Dios había dado este sueño, porque Dios tenía un plan mayor con todo lo que iba a suceder. Entonces, es interesante ver eso, ¿no? Entonces dice, cuando no pudieron y cuando el faraón se vio frustrado y al ver que su cúpula, sus consejeros no podían dar respuesta a su sueño, entra a tallar el copero. Y hay algo interesante ahí el copero, cuando el copero, como dice, se pronuncia, dice algo interesante, ¿no? Mira lo que dice, está en el verso 10. Dice, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, dice, a mi jefe y al jefe de los panaderos, dice, ¿no? Es interesante, pero el verso 9 al finalizar dice, me acuerdo hoy de mis faltas, dice. Entonces aquí nos damos cuenta que el copero, de alguna otra manera, me acuerdo de mis faltas, había hecho algo malo en contra del faraón, ¿no? Pero ya lo vemos aquí reconociendo su falta. Entonces, cuando el copero y el panadero fueron a la cárcel, es porque habían obrado mal ante el faraón. Pero ¿por qué te doy ese detalle? Porque más adelante vamos a ver ese detalle, es muy importante para ver una similitud entre José y Jesús. Hubo dos hombres, un copero y un panadero. Ambos eran culpables, porque al panadero incluso le dan muerte. Pero aquí el copero, el hecho de que lo hayan perdonado, no está diciendo que él no haya tenido falta. Dice, me acuerdo hoy de mis faltas. Por algo fue a la cárcel. Pero ese por algo lo podemos encontrar sentido. Dios permitió todo esto, que este hombre vaya a la cárcel y que este hombre de pronto también su vida haya sido perdonada y no haya muerto como el panadero. ¿Por qué? Porque ahora va a dar o va a hablar de alguien y de ese alguien es José. Por eso dice verso 11, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo siervo. ¿Cómo sabía que era un joven hebreo y era siervo? Definitivamente él sabía por qué, porque había conocido a José en la cárcel y José le dijo que él era hebreo, vendido por sus hermanos, y José estuvo sirviéndolos a ellos. Y veíamos que la actitud de servicio de José para con estos hombres que estaban en la cárcel era una actitud sincera, porque incluso dice, él notó el rostro de sus compañeros o de estos dos hombres con un semblante decaído y les dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué están tristes? José se preocupó por ellos y cuando José se preocupa por ellos, ellos terminan contándole su sueño y José termina interpretando el sueño de ellos. Entonces veíamos a un José haciendo su trabajo sin rencor alguno en su corazón, no diciendo, es injusto que yo esté aquí en la cárcel, esa mujer ha hablado mal de mí, no lo vemos reclamando, sino simplemente sirviendo. Y la Biblia dice, y el Espíritu de Dios estaba con José, ¿dónde? En la cárcel. ¿Pero para qué? Para que justamente se dé este evento, para que sea conocido ahí en la cárcel. Y de la cárcel ahora lo van a llevar al palacio. Mira lo que dice el verso 13. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Con esto lo que está diciendo, que el consejo o la interpretación de José fue real, fue veraz, se llegó a cumplir. No fue un simple adivino,
no fue una simple interpretación, sino realmente fue una interpretación que se tuvo su cumplimiento. Entonces, dice 14, mira, al escuchar el faraón todo esto, dice, entonces faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino al faraón. No me imagino este pasaje, ¿no? O quiero imaginarme un poco cuando de pronto el faraón dice, tráiganmelo, ¿no? Van y el hombre estaba rasurándose, ¿no? Porque dice, se rasuró, dice, ¿no? Pero lo trajeron apresuradamente, ¿no? Pero él se dio tiempo para rasurarse, para vestirse, y dice, y vino a Faraón, ¿no? Yo creo que aquí José, de pronto, ¿no? Una parte de José veía que se estaban llevando ante el Faraón. Y definitivamente él había tenido un sueño 13 años atrás, ¿no? Y en esos 13 años atrás se la pasó en un pozo, se la pasó de esclavo de Potifar, se la pasó en la cárcel y ahora le dicen, te llama el faraón. Entonces, de alguna otra manera, él veía que su sueño se asomaba, de alguna manera. Pero mira lo que sigue, dice el verso 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Se la pone tranca con esto, ¿no? Porque ya le está diciendo, por si acaso, no hay quien interprete, ¿no? Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y esta parte me impacta. ¿Por qué me impacta? Porque estas palabras que da el Faraón para con José dan pie como para que José diga, sí, yo soy. Has dado con el indicado. Te sacaste la tinca, Faraón, porque acá estoy. Pudo fácilmente haberse llevado la gloria. Fácilmente pudo haber dicho, claro, yo soy el intérprete de sueños. Estás con el hombre indicado. Fácilmente se pudo marketear. Pero José vemos nuevamente su humildad y cómo que antes de gloriarse, teniendo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. Sino más bien nuevamente vemos cómo es que reconoce que la fuente de esa interpretación es Dios. Y eso lo hace distinto y único a José. Esa humildad que mantuvo durante todo el proceso y ahora estando ya casi a punto de cumplir su sueño, su propio sueño, el sueño que Dios le había dado a él, cuando esté ya a punto de alguna otra manera a un paso, él nuevamente reconoce que todo es gracias a Dios. Es interesante. Cuando Esteban en el libro de Hechos hace referencia a estos pasajes, dice que Dios le dio gracia y sabiduría a José. Y la palabra gracia y sabiduría solo pueden venir de parte de Dios. El que sea falto de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la dará. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué lo hizo sabio a José? El tener en cuenta siempre a Dios. ¿Qué lo hizo caer en gracia ante el egipcio? Esa gracia que Dios se lo había dado. Y más adelante vamos a ver que incluso van a reconocer que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Es decir, que José tenía una comunión con Dios diferente a los demás. Entonces, qué interesante. Decía, y siempre voy a creer, y es algo del cual debemos de cuidarnos, es de algo del cual me cuido, es de que, como siempre te voy a decir, cuando ya estás de pronto sirviendo a Dios en algún cargo, o de pronto Dios te está usando en algún lugar, muchas veces la tentación ya no es un vaso de cerveza, le vuelvo a decir. Muchas veces la tentación es que este pecho se infle y que se te salga el yo y digas, yo lo hago, o yo soy capaz. Y definitivamente con esas palabras les estaríamos quitando la gloria a Dios. Cuando de pronto alguien te dice, gracias, mira, oye, con el consejo que me has dado, me ha servido. Siempre bájate de esa nube y di, no, es gracias a Dios. Dios es la fuente del consejo que te di. Lo único que hice fue predicarte su palabra. Bájate de esa nube rápidamente porque puedes estar en peligro de caer. Amén. Entonces es un pecado que está bien ahí en una línea bien delgada
y que fácilmente se puede meter a nuestro corazón. Continúa el pasaje, el 17 al 24, vamos a leer, dice: entonces Faraón dijo a José, en mi sueño, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Faraón? Va a narrar su sueño, ¿no? Dice, en mi sueño, dice, me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que parecían en el prado, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas, de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas, feas, devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado. Es decir, estas se la comían, mas no engordaban. O sea, parecieran que no... Dicen, las vacas flacas se comían a las gordas, mas estos no parecían que habían entrado, ¿no? Seguían flacas. Porque la apariencia de las flacas era aún mala. Como al principio, y yo desperté, dice. Verso 22. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas desnudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me los interprete. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El faraón narra su caso, narra su sueño a José. Y ahora José, de alguna otra manera, de quien se demandaba una respuesta por cómo es que de pronto el copero lo había marketeado, pero de antemano José de pronto dijo, no soy yo, es Dios. Entonces, ahí vemos un buen comienzo de parte de José, muy buen comienzo, porque está diciendo, es Dios el que te va a revelar, ¿no? Pero aquí es interesante ver cómo viene la interrogante del faraón, ¿no? Le pone el peso. Y ha interpretado a otros, pero no han podido hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo con Faraón? No es que seamos faraones, ¿no? Pero muchas veces hemos recurrido a sabiduría humana para entender nuestro caso y al final recién vamos a una fuente de parte de Dios. Y nos damos con el mismo caso del faraón, ¿no? Al final Dios siempre va a tener una respuesta para nuestra vida, para nuestro caso. Dios siempre va a tener un consejo y el correcto, ¿no? Y eso es lo que va a hacer José. Y mira lo que dice José. Entonces respondió José, verso 25, el sueño de Faraón es uno mismo. Y esto es lo interesante que veo acá. José tenía algo claro, que estos 2 sueños, que para Faraón eran 2, al final tienen una sola interpretación. O sea, no hay 2 interpretaciones, es uno solo. Y le va a decir por qué es que soñó doble incluso. Dice, el sueño del Faraón es uno mismo, pero fíjate en estas palabras, ¿ah? Y si es posible, cuéntalas. Dice, el sueño del Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Mira que cuando José está conversando con el faraón, en todo momento él menciona la palabra Dios. En todo momento pone a Dios por delante. Hace un momento ya lo había hecho, cuando de pronto el faraón lo estaban elogiando, le estaban diciendo, dice, tú interpretas sueños, él dijo, no, Dios será el que dé la respuesta. Ahora, cuando le dicen, interprétame el sueño, él comienza a interpretar y nuevamente coloca a Dios. Dice, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y entonces lo primero que le dice es que la fuente de ese sueño es Dios. Que Dios tiene que ver en el asunto. Y si Dios tiene que ver en el asunto, Dios también va a tener mucho que ver con la interpretación y con las medidas que se tienen que tomar. Y mira lo que dice el 26. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo, nuevamente. También las 7 vacas flacas y feas que subirán tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas de viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que dice, lo que respondo a Faraón.
lo que Dios va a hacer, lo hará, dice, lo ha mostrado a Faraón. Entonces lo que le está diciendo, esto que has soñado, en realidad Dios te lo está mostrando. Pero no le dice lo que Dios quiere hacer, sino lo que Dios va a hacer. Y con esto le está diciendo de que va a suceder y va a suceder. No hay vuelta que darle. No hay, por mago, no hay sabio que pueda cambiar la soberanía de Dios. Dios había determinado hacer lo que va a venir. 29 dice, he aquí vienen 7 años de grande abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la tierra, dice, 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver en causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Verso 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Y le dice, y el hecho que lo hayas soñado 2 veces significa que Dios está hablando en serio y significa que Dios está pronto a hacerlo. Y en todo momento hemos visto que han mostrado a Dios. En el verso 28 le dijo, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y lo que le está diciendo aquí José de alguna manera es decir, lo único que estoy diciendo yo es un mensajero de parte de Dios. Y vemos cómo es que Dios, desde un pueblo tan lejano, habiéndolo hecho atravesar a José por muchas pruebas, incluso por una tentación muy grande con la mujer de Potifar, incluso estando en la cárcel, lo estaba llevando a un lugar que era la potencia mundial de aquel entonces, para que le diga al líder mundial de aquel entonces, Dios va a hacer esto. Entonces veo aquí a José desarrollando un ministerio de llevar un mensaje para lo que significaba el mundo de aquel entonces. Y está llevándole un mensaje y un mensaje duro. Y nuevamente vemos a José consecuente con el mensaje completo. Él pudo haber dicho la mitad del sueño, los 7 años de prosperidad, pero él dio el mensaje completo, los 7 años de prosperidad, los 7 años de abundancia, pero también los 7 años de escasez. Eso lo hace un mensajero confiable, aquel que te interpreta o aquel que trae el consejo completo. Y decíamos eso también, lo mismo hizo en la cárcel. Tuvo que dar 2 noticias. Al copero una buena noticia y al panadero una mala noticia. Entonces, eso lo hace a este hombre fiel al mensaje. No cayó. Y hay algo que imitar ahí nosotros a José, definitivamente. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier consejo que de alguna manera en algún momento te pida alguien, no necesariamente un mandatario, no necesariamente un faraón, esté siempre dispuesto a dar el mensaje completo, por más duro que sea. No calles. A veces por quedar bien, solamente le hablamos de los 7 años de abundancia, pero no queremos hablar de los 7 años de escasez. Dios nos ha llamado a mostrar su mensaje completo. Amén. Entonces, es interesante ver esto, ¿no? Entonces, lo primero que le dijo, que ambos sueños significaban lo mismo. También le dijo que este sueño viene de parte de Dios. El hecho que lo haya soñado 2 veces le dijo de que va a suceder y va a suceder, sí o sí. Y también le estaba diciendo que nadie va a evitar el cumplimiento de este sueño, y eso es interesante. Nadie podía evitar el cumplimiento de este sueño. Podían tomar medidas, lógicamente, para poder evitar los efectos de lo que iba a venir. Nadie podía evitar este sueño. Entonces, y vemos otro detalle, que cada vez que José se dirige al faraón, menciona la palabra Dios. Y eso lo hace ver como un mensajero de parte de Dios. Entonces, mis hermanos, qué interesante es ver todo esto, ¿no? Ahora yo le encuentro significado porque Dios lo había llevado de esa forma hasta Egipto, ¿no? De esa manera. Quizás José ni entendía en el trayecto. Quizás como todos nosotros en algún momento siempre evaluamos un punto de nuestra vida, mas no evaluamos el proceso. José tuvo que pasar un proceso para llegar a este punto, para traer un mensaje al faraón.
Y de alguna otra manera va a tener consecuencias esto. Mira lo que dice el verso 33 al 36, lo leemos juntos, dice. Por tanto, dice, ahora da un consejo de parte de Dios. Por tanto, dice, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Primer consejo, que el Faraón se provea de un prudente y sabio. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Vamos a ver que cuando dice quinte, es decir, que de la quinta parte de las cosechas que iban teniendo en esos 7 años vayan almacenándolo. A eso se refiere cuando dice quinte. 34 dice, haga esto Faraón, ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. 35. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Dice, y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá hambre. Entonces aquí José, después de haber interpretado el sueño, le da una salida. Comienza diciendo que elija un varón prudente y sabio, y termina diciendo que si él hace todo este consejo, toda esta receta, si queremos decirle, al final dice, el país no perecerá de hambre. José tenía la confianza en que Dios le estaba dando esas palabras de sabiduría, ya que Dios no lo había llamado solamente a llevar la noticia y de pronto que se las arregle Faraón, ¿no? Dios lo había llamado a llevar la noticia, pero también a llevar la solución. Y eso también lo hace diferente. Y más adelante vamos a ver cuando comparemos con Jesús, cuando viene el Señor Jesús, muestra nuestro pecado, pero también muestra la salvación para nuestro pecado o para nuestra vida. Muestra nuestra posición ante Dios, pero también al mismo tiempo nos muestra la puerta de salvación. Entonces aquí José también muestra un mensaje de carencia que iba a haber, pero al mismo tiempo les da la solución. Ya quedaba en el faraón si cumplía o no cumplía. Entonces, qué interesante es cuando le dice busca un varón prudente. ¿Y a quién creen que iba a buscar el faraón? Definitivamente lo interesante también que no le dijo, no se promocionó, ¿no? No dijo, mira, yo te puedo ayudar, ¿cómo es? ¿No? O sea, no hizo eso, ¿no? O sea, vemos, sino que él dio el consejo tal como tenía que darlo. Del verso 37 en adelante dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. A Faraón le pareció una magnífica idea y también sus siervos. Y definitivamente cuando hablamos de siervos, eran sus líderes del faraón, sus consejeros, su gente, ¿no? Su directorio, ¿no? Los que lo ayudaban a tomar decisiones. Les pareció bien este consejo, dice. Dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y aquí vemos a este Faraón reconociendo que hay un Dios. Y no solo eso, reconociendo que el espíritu de este Dios verdadero estaba sobre ¿quién? Sobre José. ¿Y por qué es que de pronto el faraón reconoce eso en José? Por muchas cosas. Por la certeza con el que interpretó el sueño, porque siempre honró y manifestó a Dios, nunca llevó un consejo, ninguna interpretación en sus fuerzas o en su forma de pensar, sino en todo tiempo dio su lugar a Dios, de tal manera que el mismo faraón reconoce que la fuente de toda esa sabiduría definitivamente viene de parte de Dios. Por eso es que él dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Se hace la pregunta. Y definitivamente yo me imagino ya la historia, ¿no? A sus siervos, no, faraón, no, faraón. O sea, no hay otro, no hay otro, ¿no? Y como que dándole la razón, ¿no? Y por eso que Esteban, cuando narra esta historia, dice, y Dios dio sabiduría y gracia a José, de tal manera que el faraón lo vio como alguien diferente, ¿no? A pesar de que este José de quien estamos hablando era un pastor de ovejas, ¿sí? Eso es lo que hacía en la casa de su padre Jacob. Estuvo como esclavo y su otra chamba fue ser carcelero, ¿no? O estar como siervo en la cárcel. Entonces, aquí se cumple cuando la escritura dice que de lo vil y menospreciado el Señor nos llama.
Y aquí lo ha llamado a un lugar donde lo está reconociendo su sabiduría, su gracia que él tenía, su elocuencia, su capacidad de administración, ¿no? Entonces vemos de que cómo es que Dios lo había preparado, pero había preparado ese corazón. Mira lo que dice verso 40, no, 39. Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Entonces le está diciendo, si Dios te ha hecho entender todo esto, no hay nadie como tú. Definitivamente eres tú la persona. Verso 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra que gobernará todo mi pueblo, dice. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el Faraón lo pone sobre toda la tierra, sobre todo el país de Egipto. Entonces vemos ya aquí a este siervo de Dios siendo promovido a un lugar especial, ¿no? En tierras ajenas. Verso 40 dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino fino, finísimo, dice, y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar las rodillas y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Te imaginas? O sea, le dio un carro, y un carro del año, imagino, de aquel entonces, y dice, y es interesante, en el segundo carro, había un primer carro que era el del faraón, ¿no? Y atrás iba José en el segundo carro, ¿no? Solamente dice, su trono nada más no le dio, pero de ahí todo iba a ser gobernado bajo la palabra de José. Imagino ese carro ahí diría, ¿no? Number two, ¿no? O sea, número dos, el segundo, ¿no? De todo del reino egipcio, ¿no? Entonces, y ahí vemos a José, de alguna manera, Dios promoviéndolo. Dios es el que estaba detrás de todo esto. Aunque dice que el faraón lo dijo, pero detrás de todo este propósito estaba Dios promoviendo a su siervo, después de haber atravesado 13 años de pruebas, de duras pruebas, después de haber atravesado 13 años de dolor, después de haber atravesado 13 años de traición de parte de sus hermanos, después de haber atravesado 2 años de olvidado en una cárcel por su amigo el copero a quien le hizo el favor, después de haber sido calumniado por una mujer, la mujer de Potifar, después de haber sido metido a una cárcel injustamente, ahora lo vemos detrás de Faraón con el carro number two, el segundo. ¿Te imaginas? O sea, es una historia que uno dice, wow, o sea, realmente si meditamos un poco eso, tiene mucho significado. Mira lo que dice el verso 45 y con esto acabamos, dice. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea y le dio por mujer, dice, a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Me gusta mucho este término Safnat Panea. El término Safnat Panea en realidad es un término que significa, para aquel entonces, por lo que José estaba haciendo, significa el Salvador del mundo. Aquel entonces Egipto era la potencia mundial y la potencia mundial iba a entrar en años de crisis, en tiempo de hambre. Y Dios usa a su siervo para llevarlo a ese lugar, a ese país, a ese reino que es la potencia mundial y que iba a venir tiempos de crisis y que de ese país dependían muchos pueblos, como en algún momento vamos a ver que el mismo pueblo de Jacob va a descender porque no tenían qué comer cuando lleguen esos años de hambruna. Dios usó a su siervo, ¿para qué? Para ser el salvador del mundo, hablando en cuanto a la provisión de alimento. Lo salvó de eso. Entonces le ponen ese sobrenombre, el Salvador del mundo, a José. Es interesante, mis hermanos. Entonces, cuando meditamos un poco en esto, la verdad, hay un pasaje que me viene a la memoria, es Primera de Pedro, capítulo 5. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando el siervo de Dios siempre mantiene esa actitud de humildad en todo el proceso de su vida,
Dios se va a encargar en el momento menos indicado para uno, pero el indicado para Dios, para exaltarlo, para usarlo. Dios es el que va a mover los tiempos. La pregunta sería, mientras tanto, ¿qué estoy haciendo? Quizás no vas a ser el salvador del mundo, ¿no? Definitivamente. Tampoco te van a poner esa chapa. Pero ¿sabes qué? Tú conoces al verdadero salvador del mundo. Tú tienes el mensaje del verdadero salvador del mundo. En algún momento, cuando escuché este mensaje años atrás, yo decía, o sea, jamás, o sea, esto no lo podemos llevar literal a nuestra vida y decir, en algún momento voy a ser como José, el salvador del mundo, ¿sabes? Pero en algún momento Dios te va a llamar a llevar ese mensaje de salvación al mundo. Y tienes que estar preparado. Pero antes de llevarte muchas veces a ese punto, muchas veces Dios prepara tu corazón. Y la Biblia dice que ya nos ha dado dones y talentos, pero muchas veces nuestro carácter necesita ser probado. José, desde muy muchacho, desde los 17 años, dice era el favorito de su padre, de Jacob. Y Jacob tenía un favoritismo por él y también nos habla de que José, de alguna otra manera, tenía un cargo sobre sus hermanos. Tenía talento el hombre, era inteligente. Pero también vemos que Dios tuvo que probar y transformar ese corazón durante un proceso de 13 años. Lo mismo puede estar sucediendo en nuestra vida. Dios tiene planes para cada uno de nosotros y lo va a hacer cumplir cuando sea su tiempo, no cuando sea nuestro tiempo. José hubiese querido quizás que sea al día siguiente nada más del sueño. Quizás hubiese querido ya, bueno, a los 2 años, pero tuvieron que pasar 13 años. Entonces la pregunta esta noche es, mientras yo espero que se desarrolle el plan de Dios en mi vida, ¿qué estoy haciendo mientras tanto? ¿Qué hizo José? En todo momento, en todo el proceso, tuvo una buena comunión con Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo está tu comunión con Dios? Lo segundo que hizo José, siempre estuvo sirviendo, siempre. Mira su vida desde el capítulo 39 en adelante. Siempre estuvo sirviendo en la casa de Potifar, en la misma casa de su padre Jacob, en la cárcel estaba sirviendo, y no sirviendo con una mala actitud, sino sirviendo con una correcta actitud, con un interés por el prójimo. Y eso estaba haciendo José. ¿Qué más hizo José en este proceso? Resistió a la tentación. No se contaminó con la tentación. Y no dijo, ¿sabe qué? Mi sueño va a demorar, ¿ya? Porque mejor, a ver, me voy a dar, como dice, ¿no? Una escapadita y después pido perdón a Dios. No hizo eso. Él se mantuvo íntegro. ¿No? El hecho que los planes de Dios no se estén cumpliendo o todavía no se hayan consumado en nuestra vida, no nos da la venia para hacer mientras tanto duermo, ¿no? O sea, muchos podemos decir, pastor, muchos me preguntan a veces, ¿no? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué don tendré? ¿Seré predicador? Otro dice, ¿seré maestro? No sé, pero mientras tanto, ¿qué haces? Mientras tanto debes estar sirviendo, mientras tanto debes seguir cultivando una relación con Dios, mientras tanto resiste la tentación, mientras tanto sigue llevando el mensaje completo, aún sea en la cárcel, aún estés en tus momentos difíciles, sigue siendo un mensajero de parte de Dios como lo fue José. Y en algún momento Dios te usará para que lleves un mensaje a otros lugares, definitivamente. Y quizás a personas, como podemos decir, a autoridades quizás. Pero mientras tanto, sigue siendo fiel a Dios. ¿Qué más? José no lo veo con un resentimiento ni con un rencor hacia sus hermanos, porque si su mirada hubiese estado hacia atrás, viendo la traición de sus hermanos, definitivamente no le hubiese dejado ser un buen siervo, no le hubiese dejado llevar un mensaje correcto. Cuando le hablaban de sueños, los hubiese dicho, no, por hablar de sueños me metí en problemas, mis hermanos me agarraron envidia y me tiraron a un pozo. No me hablen de sueños, pudo haber dicho él, pero no. Él no vivió centrado en sus resentimientos por lo que sus hermanos lo habían hecho. Tampoco vemos a un José durante esos 2 años en la cárcel resentido con el copero y diciendo, ahora sí me llamas, ¿no? Cuando de pronto el faraón no hay nadie que le interprete, me llamas. No voy, no lo vemos, sino vemos de que se rasura esa buena actitud y va ante el faraón. Porque sabía que el que le estaba llamando en realidad era Dios.
para cumplir sus propósitos. Entonces, mis hermanos, también vemos a José cuando ya está siendo de alguna otra manera elogiado por el faraón, vemos, como se dice, pisando tierra, ¿no? No llevándose la gloria a él, sino dando la gloria a ¿quién? A Dios. Puedes tener muchos talentos, podemos tener muchos talentos, pero siempre reconozcamos que aún esos talentos nos los ha dado Dios. No es el predicador, es Dios que habla a través del ser humano. Si hay algo de qué gloriarnos, dice Pablo, que sea de conocer a Dios, de nada más. Todo lo demás es gracias a Dios. Si hay algo de qué gloriarnos es de que tenemos a Cristo en nuestra vida. Entonces, ese es José. Hay algo de que él se gloriaba, es de que venía de parte de Dios. Pero no, jamás lo vemos con ese corazón de prepotencia, ¿no? Ni sacando a relucir su habilidad para interpretar sueños. Entonces, esta historia, hermanos, va a continuar definitivamente y vamos a ver en los rasgos de José, incluso vamos a ver que de alguna otra manera apuntan a Cristo. Y vamos a ver características en Cristo que José los cumplió. Y no es que José sea Cristo, definitivamente, pero Dios a través de la vida de José nos estaba mostrando en chiquito lo que Cristo iba a hacer en grande. El Salvador del mundo. José Satpat Panea, ¿no? El Salvador del mundo para aquel entonces. Amén. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche porque tú nos has hablado a través de la vida de José, Señor. ¿Cómo es que, Señor, ahora tú lo sacas de una cárcel a un palacio, Señor? ¿Y cómo es que has sido fiel, Señor, cuando dio tu mensaje completo, Señor? Tal como tú se lo habías revelado, Señor. Y también vemos todo su proceso, Señor, cómo es que tú transformaste ese corazón, Señor, y estuviste siempre con él. Tanto así que el faraón dijo que el espíritu tuyo, Señor, estaba en él, Señor, o estaba sobre José. Tanto así que Esteban, miles de años más adelante, dijo que tú le habías dado gracia y sabiduría, Señor. Y yo creo lo que dice tu palabra, Señor. Tu palabra habla, Señor, y nos da un buen ejemplo, José, Señor. Ayúdanos a ser como él, Señor. Es más, ayúdanos a ser como Jesús, Señor. Ayúdanos a siempre mostrar a las personas a Cristo, Señor, sea cual fuese la situación que estemos pasando, Señor. Sea cual fuese el proceso en el que nos encontramos, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos a estar buscando de ti, a resistir a la tentación, a dejar los rencores, el resentimiento hacia daños que nos pueden haber hecho en el pasado, Señor. Ayúdanos a mantener esa actitud correcta, siempre con la mirada y atentos al cumplimiento de tu plan en nuestra vida, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.